Fíjense la despolarización. Te voy a hacer a propósito así para que entiendas. Fíjense, así es, ¿verdad? Bien. La línea de salida. Fíjense, este es, haz de cuenta que es de 1, este va a ser de 2 y este de 3. Muy bien. Fíjense, para que salga la onda Q, ¿qué tiene que pasar? Que la flecha esté a la izquierda o a la derecha, ¿sí o no? Si yo traspolo esto aquí, fíjense, no hay espacio. Habrá en este electrocardiograma, habrá Q en D1. Dígame si es positivo o negativo. Mas está no medio. Exacto, está en el medio. ¿Ahora se ubica? Entonces, en D1 no hay Q por eso. Pero habrá R. ¿Habrá R? Está secando ¿Qué es positivo o negativo? positivo. R positivo. Ahora miren, fíjense. Habrá ese, si hay, pero es chiqui. Está ¿Sí o no? saliendo, ¿no? ¿Escucha? Se está alejando, es negativo. Sí, está ¿Qué secando. pasaría? Fíjense bien, ¿qué pasaría si Q, vamos a decir así, Q es así? Aquí hay un infarto. Ahí indica la flecha, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si el eje de R sería? ¿Habría S? Voy a ser positivo. A ver, ¿habría S? Solo hay R. ¿Entienden? ¿Por qué les explico eso? Ahí lo dejaremos. Entonces, en D1 solo hay R, ¿sí o no? Vámonos al D2. Y no lo sabe. Fíjense el D2. ¿Hay Q? ¿Hay Q o no? Ay, Hay, pues, pero es positivo o negativo. está secando negativo. Negativo. En D2 hay Q. ¿Habrá R? Está secando positivo. Positivo. ¿Habrá S? Está secando negativo. Vámonos a D3. ¿Habrá Q? Negativo. Hay Q. Es negativo. ¿Habrá R? Positivo. ¿Habrá S? ¿Entendió? Doutor, mas ¿dónde se empieza? Para un lugar, empieza de otro? Assim, de dónde para, se inicia? Como sabemos. ¿Qué es Q? Despolarización de base de tabique. ¿Qué es R? Despolarización
del tabique, que es S de exploración ventrículo izquierdo, o sea, pared izquierda del ventrículo. Só do esquerdo? Solo izquierdo. ¿Por qué? Por que não é Porque su voltaje, como es chiquito, su voltaje es mínimo. El que se marca es el mayor. ¿Sí o no? ¿Explica? Porque como este es grueso, este es el último en terminar el proceso, entonces por É eso. maior. ¿Me entienden? Por eso es así. Ahora, haciéndolo de manera más simple, hagamos de cuenta, aquí voy a demostrar, hagamos de cuenta que el corazón tiene problemas. Aquí, por eso se les enseña esto, no es porque hay que hacer más difícil, que no pasen una materia. Doutor, isso é física pura, né? Es física pura, que no sean salvados. A ver, hagamos de cuenta que el corazón, hagamos de cuenta, a ver, ya sí dibuja el corazón, que Q, vamos a hacer así, que es así, R, vamos a decir que es tabique, está aquí, y como hay problemas del ventrículo izquierdo, entonces la despolación del ventrículo, vamos a decir así, termina de despolarizarse y aquí hay un, no puedo decir, no, en el derecho. En el derecho aquí hay un infarto y el derecho es el que tarda en despolarizarse. El ventrículo izquierdo se ha despolarizado, pero el derecho tarda en despolarizarse. ¿Sí? Muy bien. Fíjense cómo sería de 1 Q. ¿Cómo sería? Então, vou pôr no meio. Tá cercando do. Entonces, ¿qué es Q? Despolarização de ¿Qué tabique. es Q? ¿Positivo o negativo? Positivo. Se está acercando, entonces Q. ¿Sí o no? L. ¿Sí o no? É negativo. Não, mas tá descendo. Ah, perdón. L es negativo. Muy bien. Negativo. Y el. Ô, doutor, como que você sabe qual que é o sentido da seta? Se é para negativo, se é positivo? Sobe e desce, vai pra lá, vai pra cá. Sem entender. No, exactamente. ¿Cómo vas a ver? Tem que. Que cuando usted vaya a derivación 1 É tipo isso y aqui. cree que Q es positivo, Eu acho. quiere decir que su tabique se está despolarizando hacia la izquierda. ¿Sí o no? Eso quiere decir. ¿Se acuerdan? En teoría yo les he dicho D significa izquierda o derecha. ¿Sí o no? Vale. Hagamos solo con un eje eléctrico. Háganme cuenta que el eje eléctrico es así. ¿Cómo va a ser de 1? Positivo, grande, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser de 3? ¿Cómo va a ser de 3? Negativo. De 3, doutor. Negativo, ¿sí o no? Sim. ¿Cómo va a ser de 2? Negativo pequeno. Negativo pequeño. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy sabiendo que si mi eje, fíjense, el D1 es positivo, quiere decir que está yendo hacia la izquierda, o sea, el eje está a la izquierda, ¿sí o no?
Porque si el eje está yendo así, entonces mi D1 es nega. Eso me quiere decir que la desviación es a la derecha. ¿Sí? ¿O no? Entonces, vuelvo a repetir. Si digo D1 positivo, quiere decir que el eje está hacia la izquierda. ¿Sí? Pero ahora tenemos que saber si está arriba o hacia abajo. ¿Sí o no? ¿Y está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba está. ¿Por qué está hacia arriba? Porque D3 y D2 me marcan negativo. D2 es negativo, D3 también es negativo. ¿Me ven? Entonces, ¿qué dice la ley de Einthoven? Que la suma de D1 más D3 es de 2, ¿sí o no? Démosles un número. Hagamos de cuenta que esto es 707 milivoltios, ¿sí o no? Es positivo. Doctor, D1 más D2. D1 más D3 es igual a D2. Porque D2 es la resultante. Claro, es resultante. Aquí vamos a ver, mira. A ver, dice, démosle a este 7. ¿Sí? Aquí, en este caso, hemos cometido un error. Este no es tan grande. Este démosle 5. 5 positivos, ¿sí? Este es más grande, ¿sí? Este es pequeño, ¿verdad? Este es pequeño. Entonces, D3 es grande negativo, ¿sí o no? Hagamos de cuenta. Entonces, a este le damos 0,7 milivoltios. Pero es negativo, entonces negativo. ¿Qué dice la ley? La suma de D1 más D3 es igual a D2. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué voy a hacer? Entonces, D1 es ¿qué? 0,5 milivoltios. Se suma, dicen, ¿verdad? ¿Sí o no? Más 0, entonces aquí es menos 0,7 milivoltios, ¿sí o no? Menos más. Menos por Menos mais menos. más por menos, entonces 0,12. esto es igual a 0,2 milivoltios. ¿Qué signo se pone? Del mayor. Entonces, de 2 es menos 0,2. ¿Sí o no? ¿Sí? Y se cumple. D1 era negativo, D1 positivo, D3 grande, negativo, y D2 pequeño, negativo. ¿Sí? Sumo más esto, respetando los signos, y me da el error. Es la ley de Einthoven. Eso quiere decir. ¿Y por qué es importante saber D1? Para saber si el eje está a la derecha o a la izquierda. Nada más. O eixo. Claro. Para eso es D1. Si yo tengo aquí la flecha al medio, no está ni a la izquierda ni a la derecha, está al centro, ¿sí? Si se viene aquí, es negativo. Sí. Y ahora esa es desviación a la derecha. Derecha. Si está aquí, es izquierda, es positivo. Por eso es que tienen que, cuando lean un electro, tienen que ver D1. Y luego tienen que ver D2. ¿Para qué sirve el D2? Para ver si está yendo hacia arriba o hacia abajo, ¿sí o no? Porque el D1 solo me informa si es derecho o izquierdo, ¿sí o no? D1 é o eixo. O D2 está arriba, ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué me interesa si está hacia arriba o hacia abajo? ¿Por qué? Porque si está hacia arriba, el infarto, la lesión o lo que esté pasando, la despolarización se está quedando ahí en ese lugar y no está despolarizándose. La flecha me indica qué lugar del corazón se está despolarizando al final o no se ha despolarizado. ¿Me entiende? Doutor, e o D3 me diz o quê? ¿Cómo? O D3. El D3, en realidad el D3 se ha hecho solamente para completar el triángulo de Einthoven y para saber si el eje está, vamos a decir así, a ver, Na diagonal. en diagonal, a ver,
Voy a volver a ver. Fíjense. Beethoven. 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 Sem B. Beethoven. Beethoven sem B. Sem Beethoven. B. Beethoven. Beethoven. É uma sinfonia, né? Fíjense bien, a ver, por favor, fíjense. El D2, el eje eléctrico, ¿cuántos grados es, hemos dicho? 59 grados, ¿se acuerdan? El eje eléctrico normal es 59 grados. El D2, ¿cuántos grados es? 60 grados. El D3, 120. 120 grados. El D1, Cero. 0 grados. ¿Por qué se ha hecho? Ahora fíjense bien. Si mi eje eléctrico está paralelo al D2, mi onda en D2 va a ser grande. ¿Sí o no? Y en D3, ¿cómo va a ser? Fíjense en D3. Doutor, é grande porque soma? Es grande porque está del mismo tamaño que el D2. ¿Se ubican? Está paralelo. ¿Se ubican que es paralelo, verdad? A la par. Pero miren, como no está paralelo en D3, fíjense, la onda es pequeña, ¿sí? Y a D1 es pequeño. Entonces, positivo, ¿verdad? Entonces, ahora miren lo que va a pasar. ¿Qué pasa si el eje eléctrico está paralelo al D3? Depois é Isso é grande. grande. Ah, exacto. Entonces, en D3 va a ser grande. Fíjense, en D1 va a ser negativo. Y fíjense, en D2 va a ser pequeño. Vamos ahorita. ¿Para qué sirve el D3 y el D2? El D1 sirve para ver si es derecha o izquierda. El D2 sirve para ver si el eje está Subindo ou bajando? subiendo o bajando y se va a tornar depende de posición negativa. Y además, de acuerdo al tamaño, vamos a ver si está paralelo al D2, si está subiendo o bajando, pero paralelo. Si estuviera subiendo, igual es grande, solo que ahora el D2 es negativo grande. ¿Entienden? Si estuviera subiendo paralelo al D3, el D2 es negativo, pequeño, pero el D3 es negativo, grande, porque está paralelo a él. Y el D1, obviamente en este caso, se torna positivo, ¿sí? Entonces, si aquí este vale 3, este vale 5, menos 5, y este más 3, entonces, esto digamos sea menos 2, ¿sí o no? ¿Sí? Se pone el signo del mayor y positivo con negativo se resta. ¿Sí? Ley de Beethoven. ¿Se suma? ¿Entendido? Por eso es cuando yo les haga, en el libro está, les diga D1 negativo, digamos menos 0,4 milivoltios. Entonces, ¿qué me dicen ustedes que está pasando en este paciente? El eje está desviado hacia dónde? ¿Izquierda o derecha? Está cercando do derecha. negativo, né? O Aqui? negativo está cercando o negativo. À direita, aqui. Claro. ¿Verdad? Otra vez siempre vuelvan al triángulo de Beethoven. Positivo aqui. Entonces, si les digo D1 es negativo menos 0,4, ¿por qué le pongo 0,4? Yo solo debo ponerle eso, pero en el cuadrículo, en el cuadrado, tendría que abarcar 1, 2, 3, 4 cuadrados de n, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿Sí o no? Entonces está abarcando 4
¿Qué año? Estos son milivoltios, ¿verdad? Milímetros. Y les digo, D2 es, no sé, menos 0,7 milivoltios. ¿Qué piensan entonces si digo es menos 0,7 milivoltios? D2. ¿Qué está pasando? ¿Que está hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. A ver, Uno negativo. hacia arriba, pues. Porque arriba es negativo. He dicho D1 negativo, ¿sí o no? Entonces se está alejando del positivo. Se está alejando del positivo. Pero digo, D2 es menos 7. Entonces, obviamente, fíjense, entonces haría una flecha así, ¿no es verdad? Así. Entonces aquí debería 7 y aquí, obviamente, ¿sí o no? Miren cómo es la importancia. Entonces, si este eje se está desviando a la derecha, es negativo, yo digo que el problema está en el corazón derecho. ¿Sí o no? Porque no hay eje que se desvía a la derecha si el ventrículo izquierdo está a la izquierda, ¿verdad? El problema es ventrículo derecho. Ahora lo que quiero saber es qué parte del ventrículo, el ápice o la base. Base. La base. ¿Ahí está? Entonces, si tengo D1 negativo y D2 negativo, entonces, ¿qué voy a hacer? Esperar que D3 sea negativo. Entonces, ¿qué dice la ley de Beethoven? La suma de D1 y D3 es D2. Entonces, obviamente, si D1 es negativo y sumo al D3 que es negativo, entonces me va a dar positivo. ¿Por qué Negativo. positivo D1? Negativo com negativo. Está afastando. Menos com menos não. Porque ele está ali em Ah, cima no, dele. nada, a ver, hagamos la suma, la recta, esto es aritmética, ustedes no me van a decir que no, a ver, decimos, D1 negativo, menos 0, menos 0,4 hemos dicho, ¿no? ¿Sí o no? 1,7. ¿Sí o no? Uhum. Sim. El 0,4. Sim. Y este también es negativo, hemos dicho, se suma, ¿sí o no? Ah, tá. Muy bien. Entendi. Pero es negativo. ¿Sí o no? Uhum. Entendi. Entonces es menos 0, no sé, 3, digamos, milivoltios, ¿sí? Se cierra. Menos com mais menos. Entonces, menos 0,4 milivoltios, menos por más menos, ¿no es verdad? Uhum. 0,3 milivoltios. Y los dos tienen signos iguales, o sea, no puedo decir, ¿no es verdad? 7. Menos 7. Entonces suma, Menos nuevamente, 7. de 2 es menos 0,7 milivoltios. Entonces, Matemática. matemática básica, ¿no? Matemática, física, tudo. Física básica. ¿Me entiendes? Gusta muito. Entonces, obviamente, si es negativo por negativo, Gente, no hay se nada. suma, igual me da negativo. No sé de otra manera cómo más explicarle, pero quiero que cuando veamos un electrón, ustedes vean D1 positivo, es que la desviación es a la izquierda. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque en el triángulo el positivo es a la izquierda, ¿sí o no? Y si se va a ese lado es positivo. ¿Entienden? Doutor, VD1 está positivo, sim. Qual parte? O RS? Qual? No, en esta vez estamos hablando del eje eléctrico, de la suma de QRS. ¿Sí? De la suma de QRS. ¿Cómo es la suma de? ¿Sabe qué es un vector, no? ¿Qué es un Vetor, vector? vetor de física. Sim. Un vector. ¿Qué indica? Indica un tiempo, Sentido. un origen,
un fin Sentido. y además una dirección. ¿Sí o no? Sí. Por eso no es cualquier cosa. Cuando decimos vector, estamos hablando de dónde empieza, cuándo termina, hacia dónde se dirige y cuánto tarda. Porque no es lo mismo este que este, o que este, o que este. No es lo mismo. ¿Sí o no? Então, isso não alerta vai dizer onde é, onde se empieza. Claro, es lo que le decía en la teoría. El electrocardiograma nos dice dónde empieza, dónde termina, cuánto tarda. ¿Sí o no? ¿Cuánto tarda? ¿Y a qué voltaje lo hace? ¿Sí o no? No es lo mismo que yo llegue a la universidad en un camión trailer desde mi casa aquí, que venga en moto. ¿Por qué no es lo mismo? Es la misma distancia, pero utilizo más potencia, más energía, ¿sí o no? ¿No, verdad? ¿Tardo más? Sí, porque el camión no va a ser tan veloz como la moto, ¿entiendes? Pero utilizo más potencia. Por eso es importante saber dónde empieza, hacia dónde termina, cuánto tarda y a qué voltaje. Eso es saber electrocardiograma. ¿Y cómo sabemos eso? Solo conociendo las ondas en cada una de las derivaciones. ¿Entiendes? Tamaño y Tiempo. Tiempo. ¿Verdad? ¿El tiempo dónde está determinado? Aquí. Vertical. Es así. Si esta onda es este ancho, o si es este ancho, o si es solo este ancho, o si es este ancho. Esto marca el tiempo. Esto es el voltaje y la dirección. Eso es lo que es. Entonces, cuando hablamos de eje eléctrico, en realidad el corazón, voy a hacer el corazón. El corazón, este es el ventrículo, ahí está. Es cierto, la onda empieza aquí, ¿sí o no? Y termina aquí, ¿sí? Muy bien, así es. Ahora fíjense, esto es, voy a decir así, digamos, 80 grados, ¿sí? Pero este es cuánto, este está quitando esto, de tal suerte que el eje eléctrico no se marca por esta flecha, se marca por esta flecha, que indica la suma de este con este. El equilibrio entre todo eso. Quiere decir que el ventrículo del izquierdo se despolariza después del derecho. Si fuera al revés, el ventrículo derecho fuera así, el izquierdo así, y el derecho fuera así, ¿cómo sería el eje eléctrico? Obviamente que ya no va a ser así, ¿sí? Obviamente que va a ser por lo menos así, porque esta parte está tardando en fuerza. Y si esto tarda mucho aquí en una isquemia, en un infarto, obviamente que el eje va a ser así. ¿Sí o no? ¿Tiene? Así va a ser. Entonces, ¿y cómo me va a salir D1 entonces? Negativo. ¿Sí o no? D2 negativo. D3 negativo. ¿Entienden? 360 grados, 0 grados, ¿se acuerdan? Si yo digo 91 grados, positivo o negativo? Negativo. Negativo. 90.05 grados. Negativo. Positivo. Negativo. Aquí es 0. Ah, tá. Tudo ali é Aquí negativo. es 60, aquí es 70, 80, 90. 90, 0, 0, tudo. Negativo. ¿No ven? ¿Dónde tiene que perderse? No hay nada. Si digo 120, obvio
obviamente pues que está desviado a la... ¿Qué es encontrar de 1? Negativo o positivo. Negativo, ni bien, digamos, no sé. ¿Verdad? Tá ali no meio. Ziguiriguedo. Eu tô subindo ziguiriguedo. Não tô acertando positivo, né? ¿Cómo está el dedo? Paralelo e grande. Dedos Positivo, grande. Isso. D3. Ah, o D1, não quero ver. Tá ali. Positivo, pequeno. A este le quito este. ¿Cómo es? A este le quito este. Tiene que darme este seno. Sim. Doutor, o D3 não é grande? ¿Qué? D3 não é grande? E o D12 é pequeno? Excelente, está bien. D3, ¿cómo está? Este D2 es grande, está bien, ¿eh? Não. Ay, verdad. Bien, digamos. Entonces este es facilito arreglar. Isso. ¿Sí? Tá certo. Ah, sim. Doutor, como vai pedir no exame? Eso. É isso não. Como? 120? Queimado. Voy a decir así. Como vai ser El assim? colegio eléctrico está a 40 grados. 40 grados. ¿Cómo se marca? D1, D2, D3. Só isso? Deu. Só Doutor, só isso. aí você coloca. 40 grados, tá? 40 va a estar aquí. Aí eu pego. Ustedes Esse coloca na piensan, cadeira. claro, si dicen 40 grados. Certo. Aí fica fácil, né? Ele fazia cara engraçada. Y solo ustedes imaginan esto. Aí eu coloco ele dentro do triângulo do October, né? ¿No ve? Mas como que você Claro. vai para baixo, vai para assim? Como? Como que eu sei, doutor, que vai pra baixo, que tá assim? Não, é ¿Sabe dónde es 40 grados? Sim, vai. 40. Y sabe el triángulo de está October. positivo. E D2. Como eu vou estabelecer isso nessa Aí você coloca dentro do triângulo. Eu entendi o que você quer dizer, né? Se eu vou pra cima ou se eu vou pra baixo? Isso. Não, ela é de lado. Assim. Vamos a ver por el triángulo, pues. Triângulo. Tá. Mas Ah, ya sé dónde está el problema. Ya atienda. Aquí va, Porque aquí eu el tenho sinal problema. positivo e tem no. Atiendan. 0 grados, 40 Eu grados, acho ¿verdad? que tem que pegar. Hemos dicho que D1 es 0 grados. Tem fármaco? Tem que beber o D2. A ver. Entonces, el triángulo dice D1, ¿sí? Esta línea trae aquí. Sim. Você pergunta lá em cima. Fíjense, el D2 agarro 60, y lo traigo D2. aquí. D1 é 0, D2 é 60. Por que isso? Agarro Sempre é? y lo traigo 60 grados, ¿sí? E aí o 40, como pergunta. D2, D3 lo traigo aquí, D3 é 120. 120 grados, ¿sí o no? Sim. Sim. Ahí está, Sim. el triángulo está representado. Entonces, si yo les digo, el eje eléctrico está a, no sé, 40. no, vamos a ver, a 20 grados. Tá super. 20, certo? Si está a 120 grados, Uhum. ¿qué quiere decir? Que
20 grados es la flecha, ahí está a 20 grados. Entonces, si yo diría, el eje eléctrico está a fíjense, 100, aquí 270, ¿no? A 200 grados, digamos. Ahí está. ¿Ves? Entonces, por eso les decía, D1 determina si es positivo o negativo. Entonces, ustedes pueden saber si es positivo o negativo. Si pasa de 90, ya es negativo. Si es antes de 90, es positivo. Si es 90, o sea, está al medio. ¿Sí o no? Sí. Entonces, eso es. Pero nosotros sabemos que el eje eléctrico está ¿hasta cuándo? A 59 grados. ¿Sí o no? Como é que é esse? O eixo elétrico? Coração. ¿Sí? El eje eléctrico está a 59 grados. Entonces, eso es lo normal, ¿sí o no? Normalmente el eje eléctrico se desvía entre 30 grados a 100 grados. Ese es el rango normal que se mueve el eje eléctrico del corazón. ¿Y a qué se debe eso? Obviamente se debe que cuando nosotros, a ver, metemos aire, el corazón se cuelga así, porque el diafragma baja y el corazón está sentado en el diafragma. No baja tu aorta, tu yugular, no baja, eso queda ahí, pero el corazón se cuelga. Y cuando expira, ¿sí o no? Eso es normal. Pero en promedio se dice que está en 90, en 59. Hasta 100. Hasta de 30 a 100 es el rango. Como se vuelve una frecuencia cardíaca, de 60 a 100 es normal. Hay un rango. Pero lo normal es de 59 en promedio, ¿sí? Si yo digo está a 50 grados, ¿es normal o anormal? Normal. Normal. Pero está desviado a la izquierda o a la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Esquerda. Está a la izquierda. Obviamente, Es que no es escribe. normal, pero está a la izquierda. Porque si digo 50, el corazón, el eje se está yendo a la izquierda. Esquerda. ¿Sí? Si digo 60, dentro de lo normal, Derecha. pero a la derecha. Derecha. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes en la práctica determinen el grado del eje eléctrico que vamos a hacer, ¿no? Doutor, Sí. Os 200 não é assim, não? ¿El qué? 200 graus. Se fosse. No, pues está entre 90 y... 270. Mas aí é 180, não? De 0 a 180. Ah, claro, aquí no. Tá dando. ¿Por qué no han dicho? Tá dando duas voltas. Eu mirei agora, doutor. Está dando duas voltas, doutor. Ali 270 Mas tá é a certo. Aí base. 270. 0 e 360 é igual. Ahí está. Ahora sí, está bien, algo estaba pasando. Entonces, si digo 120, Ya. obviamente está desviado a la derecha. Sí. Y obviamente está a la derecha. Y si pasa de 100, ya es anormal. Doutor, minha referência é no 59. Exacto, el 59. Por eso el libro dice, el eje de ese corazón normalmente está a los 50 grados. Sim. Si decimos 40 grados está dentro del normal, pero luego está a la izquierda. Si decimos 60, obviamente está dentro del normal, pero a la derecha. Derecha. ¿Sí? Normalmente debe estar a 59 grados. ¿Sí? Uhum. ¿Entendido? Por Se eso está es assim, importante. Normal é do lado direito. Também. Claro, es normal, pero está desviado a la derecha. Sim. E En el examen se le va a preguntar, obviamente, si es normal o anormal. Y si es normal, tá para a direita, para a esquerda. es a la izquierda o a la derecha, ¿no, verdad? Y si es anormal también, pues imagínense 10 grados. Es a la izquierda y es anormal. Normal. Porque normal es hasta 30 grados, E acá hasta? ¿no? Hasta 100, Sim. Tá. ¿verdad? Eso vamos a hacer en la práctica ahora. Entonces, Que hora?
Es importante esto que tomen en cuenta. Entonces, el triángulo de Einthoven nos dice a nosotros qué tipo de onda vamos a marcar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar atiendan por favor. Voy a decir D1 es menos 7 milivoltios. D2 no sabemos. Y D3 es igual a, no sé, vamos a ponerle positivo, digamos, 0,5 milivoltios. Entonces, encontrar. En tiempo les voy a dar 0,12 segundos en tiempo. Ese es el ejercicio. Ahora vamos a hacer en papel ilustrado eso que lo vemos, ¿ya? Entonces vamos a encontrar D3 y vamos a encontrar el eje eléctrico hacia dónde está desviado. A la izquierda o a la derecha. Aquí, viendo esto nomás, ¿está a la izquierda o a la derecha el eje eléctrico? A la derecha, muy bien. Y viendo el D3, ¿estará hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, muy bien. A lo que tenemos que saber. Como sabemos? Porque D1 é direita e esquerda e D3 é em cima e embaixo. Porque está em cima. Pois é, em cima e embaixo, porque é embaixo positivo e negativo. Explicar? Então, toda vez que for negativo, ele é à direita. Não, eu entendi. Eu só não entendi D2, D3. Pois é, Así em como cima, D3 negativo, ¿qué está pasando? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Porque arriba é negativo e embaixo positivo. Tengo que hacer otra vez el círculo. No me da. Si la onda aquí es positivo, positivo, si no, negativo, 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 positivo. Si digo que la D3 es negativo, ¿qué querrá decir? D3 negativo. Está Fecha arriba. arriba. Está arriba porque se está alejando del positivo, pues. Si digo que es positivo, Está abajo. porque se está acercando al positivo. ¿Entendieron? Vamos a hacer el papel inventado. Aquí o ahí donde tienen allá. Aquí se puede, aquí ya, aquí ven. Tu vai estudar aquilo lá no outro de você. No se preocupen, ahorita ya vamos a terminar con esto, ¿ya? Solo van a llevar a su casa y van a hacer. Fíjense lo que vamos a hacer. Présteme una regla, un lápiz. Eso. En esta parte del papel, aquí ponen el problema. Mejor. Aquí ponen D1, D2, D3. Aquí hacen el eje y aquí hacen el resultado. Resultado, ¿verdad? Miren. Qual é esse, doutor? Eixo. Eje. Entonces aquí, problema dice, D1 es a menos 0,7 milivoltios, ¿sí o no? D2 no sabemos. D3 es 0,5 milivoltios. El tiempo hemos dicho 0,12 segundos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien. Ahora me he pasado aquí. Gracias. El tiempo aquí 0,12 segundos. Muy bien. Entonces digo, aquí en el medio de esto, utilizando, aquí está la línea, al medio voy a usar una línea isoeléctrica, ¿sí? Aquí al medio, en los tres, línea isoeléctrica, línea isoeléctrica. Ahí está. Aquí en esta figura, 1, 2, 3, 4, 5, de aquí a aquí, en esto voy a formar mi eje de abscis. Al medio más o menos, ¿no?
Entonces es mi eje. Y aquí voy a poner si es desviado a la izquierda o a la derecha. Pues. Muy bien. Entonces digo, en este eje D1 es este, ¿sí o no? El D2 está a 60 grados, hemos dicho, ¿no? ¿Verdad? Pero por cuestiones de práctica, en este cuadrito no vamos a usar los 60 grados, porque los 60 grados daría aquí más o menos. Entonces, vamos a usar las esquinas, solo por cuestiones prácticas, ¿ya? Vamos a hacer de cuenta que ese es 60 grados. Solo por cuestiones prácticas, ahorita le voy a enseñar. ¿Sí? Ay, mira dónde echa. Pucha, está mal de la vista. ¿Y ustedes por qué no me avisan? Está cansado, preso. Nada, qué cansado. Pero yo estoy. Nada me importa. No importa. ¿Para qué van a preocuparse? Igual no se va a solucionar No nada. hay que preocuparme. Ya. Porque quiero destinar amor. Así. Aprenden una cosa, ¿saben qué? Lo que hay que buscar es ganarse la vida. Porque la muerte ya la tenemos Mas asegurada. aí é. Ajá. Tá, né? Ya. Solo estoy usando los cuadritos por cuestiones prácticas. 45 aí, né, doutor? Sí, 45 es. Ele fala Pero fazer es solo por mais ou cuestiones menos, né? prácticas. Só para. Por cuestiones. Este es de 12, ¿verdad? Positivo, positivo, ¿sí? Igual voy a usar el cuadrito para el D3. Solo por cuestiones prácticas. Ahorita vamos a ver, porque les voy a explicar por qué. Ahí está. Este es de 3. Muy bien. Ahí está. Entonces digo, D1 es menos 7 milivoltios. Si es menos, tengo que hacer no hacia aquí. Tiene que alejarse del positivo. Entonces digo, aquí hasta aquí, ¿sí o no? 5, 6, 7 cuadritos, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, este es D1. Negativo, 7 cuadraditos. ¿Ve? 5 y 2, 7. ¿Sí? Negativo. Negativo. El D3 es positivo, pero es 5 cuadraditos. Entonces, ahí yo le decía, para no usar la regla, o sea, para no estar usando la regla 5 cuadraditos sobre la línea, yo sé que este cuadrado hasta aquí es 5 cuadraditos, ¿sí o no? ¿Está bien? Ahí está. Ya tengo mi D3 y mi D1 negativo. Ahora, ¿cómo sé el eje eléctrico? Lo único que tengo que hacer es transportar perpendicularmente. ¿Qué quiere decir así? Perpendicular. ¿Qué es perpendicular? Es una línea 90 grados. así, ¿no, verdad? ¿Sí o no? Entonces, lo perpendicular al D3 es así. Então tem que fazer uma perpendicular a D3. Al D3. Entonces, solo donde pasa ese 0,5. Entonces, haces una perpendicular hasta donde alcance. Ahí está. D3, tá. Perpendicular, ¿sí? Otra perpendicular al D1. Poquito muy bien. Eu já sei fazer solo. Então. Muy bien. Donde se cruzan los dos, ¿tienen un lapicero? Esse de 2. Esse Es canete. el eje eléctrico. Donde se cruzan los dos es el eje eléctrico. Este es el eje Elétrico. eléctrico, donde se cruzan dos. Una vez que tengo el eje eléctrico, ahora puedo sacar D2. D2. ¿Y cómo lo voy a hacer? Perpendicular al D2. Por lo que el D2 tengo que prolongar. Entonces, voy perpendicular al D3, al D2 hasta chocar con el eje eléctrico. ¿Sí o no? Y hago una perpendicular con el eje eléctrico. Entonces D2 es aquí.
un cuadradito, dos cuadraditos, negativo, y se cumple la ley. O sea, el D2 está aquí, ¿ve? Menos 0,2. Menos 0,2, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la ley de Itobe? Dice D2 es igual a D1 más D3. Entonces, ¿cuánto es D2? D1 es menos 0,7 milivoltios, ¿sí o no? Más, ¿qué hemos dicho? Más ese es 0,5. de 3, 0,5. Positivo. Es 0,5 milivoltios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Menos por más, menos por más, menos. Entonces, D2 es igual a Menos 0,2. a 0,2 milivoltios. Se pone el signo mayor y listo. Ahora aquí ustedes me dirán, ¿el eje es desviado a la izquierda o a la derecha? Derecho. Eje a la... Ya sabiendo esto, ¿es a la izquierda o a la derecha? Derecha. Es a la derecha. Derecha, aquí, ó. Derecha. Muy bien. Está desviado a la derecha. ¿Cuántos grados serán? ¿Tiene un transportador? Transferidor. Entonces tenemos que saber cuántos grados, ¿sí? Então não vai por alguma coisa, né? Sí, por favor. Entonces, si el eje está a la derecha, ¿qué puede ser? Un infarto ventrículo derecho, una dilatación ventrículo derecho, puede ser una isquemia, está en el libro, ¿no? Ventrículo derecho, puede ser un bloqueo, ¿sí o no? De rama derecha, ¿sí? Puede ser infarto, dilatación, isquemia y puede ser un bloqueo. Entonces, todo al derecho. Doutor, todo lado direito que está abajo, y estivesse arriba sería átrio o no? No, solo el Sería ventrículo. ¿No? Solo Solo ventrículo. ventrículo. No se toma en cuenta. No se olviden que esto es QRS. Ah, sí. A ver. A ver. Entonces, si yo agarro esto y pongo aquí, entonces, y trazo la regla aquí, entonces estamos a 160 grados. Lo normal es hasta 100 grados y a 30 grados. Esto no es normal. Entonces me hace pensar en una enfermedad. ¿Sí? ¿Y de qué lado? Ventrículo derecho. Ese está tratando de progresar. Entonces, ¿qué digo? D2 es menos 2 milivoltios. Entonces, D1 es menos 0,7. Entonces digo aquí, en tiempo, ¿cuánto hemos dicho? 0,2 segundos. Entonces, la onda, si dice 0,12, ¿cuántos cuadritos pequeños tendrá en tiempo la onda? 2. Tiempo. 0,004. Entonces, 3 cuadraditos. Entonces, 1, 2, ahí está, 3 cuadrados, ¿sí? 3 pequeñitos. Y digo menos 7, entonces hasta aquí es 5, 6, 7. ¿Se ubica? Entonces, ese tamaño de base y ese tamaño va a tener mi onda. D1. D3 igual 0,12. 1, 2, 3. Es positivo 0,5, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, y D2 es negativo. Y va a tener igual 0, 3 cuadraditos, pero es 2 negativo. Si ustedes se fijan en su electro,
y esto lo ponemos a un voltaje de 1, de 2 y de 3. En este caso me saldría como D1 positivo, D1 negativo, ¿sí? D2 negativo pequeño y D3 positivo medio, ¿no es verdad? 5. Este un poquito más, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Así sería su electro. Y si contaran el cuadradito aquí, si contamos, cada uno valdría 3 cuadraditos 0,012, y este sería 0,2 milivoltios, este 0,7 menos 0,7 menos 0,2 y 0,5 milivoltios, ¿no es verdad? Si lo trasladamos aquí. Y si vamos aquí, igual. Por ejemplo, aquí fíjense cómo está D1. Casi no hay. Entonces, si casi no hay, quiere decir que está al medio el eje, ¿no? No es ni izquierda ni derecha. Algo positivo, algo desviado a la, si es positivo, a la izquierda, ¿sí? Pero veo D2 y me dice que es positivo, entonces ¿está hacia abajo o hacia arriba? Está hacia abajo. Abajo. Y si veo D2, fíjese, y si veo D2 que es casi igual al D3, entonces ¿qué significa? ¿Qué significa? Triángulo de Beethoven. Ahí está. Fíjense, si es el mismo tamaño en D3 que D2, ¿cómo está? Ah, porque en ambos me va a salir el mismo tamaño. ¿Sí o no? Y está ligeramente desviado a la izquierda, ¿sí o no? Poquito. De tal suerte que cuando haga esto aquí, un poquito desviado. ¿Verdad? ¿Se ubica? Porque si estuviera paralelo al D2, D2 es grande y D3 es pequeño. ¿Me entiende? Y obviamente D1 es posible. ¿Se ubica? Esto lo único que van a entender es comprar. Por eso es que ahora miren, ahora fíjense bien, miren el ABR. Si D2 es ligeramente positivo, es pequeñito, yo digo ABR, aquí lo pongo positivo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a ABR y hago esta comparación, la flecha se está alejando del positivo. ABR es negativo, ¿no? Claro, por eso es negativo. Si aquí pongo el positivo, lo saco esto, entonces la letra ABL, ¿dónde está? ABL, ¿cómo será? Miren, ABL no se está acercando, ¿no es verdad? Pero se acerca casi nada, porque parecía igual se está alejando. Por eso es, si ustedes se fijan, de ABR y ABL se está alejando, entonces negativo. Pero fíjense, ABF se acerca, entonces altamente positivo, ¿no? ¿Se ubican? Mas o normal do ABL não é positivo? ABL es positivo, Normal. pero se está alejando del AB. ¿Okay? Se ha acercado un poquito, ahí un poquito, pero se ha alejado. No se olviden que está bajándose. Porque si estuviera como este, ¿qué está haciendo? Negativo, y se acerca a este positivo. ¿No es verdad? Está alejado. Pero aquí se está alejando luego, por eso se pone negativo. ¿No es verdad? ¿Y qué onda nos hace referencia? Obviamente D2. D2 me dice, si es grande y es positivo, quiere decir que está paralelo al D2. Si está paralelo al D3, este va a ser chiquitito y el D3 va a ser grande. ¿Sí?
Por eso es importante que lean. No hay otra lección en el cuaderno. Entonces, en sus libros, en sus cuadernos, es importante eso. A ver, veamos lo anormal. A ver, ¿dónde está lo anormal? Y con eso nos vamos. Entonces, en sus casas, lo que van a hacer es esto. Pues yo les voy a dar ahorita 2 ejercicios más y vamos a estar. Ahí está un electro, ahí está. Fíjense D3, fíjense D3. Ahí está. Fíjense, ¿qué quiere decir esto? De 3. De 3 está ligado. Ahí está. Fíjense. D1 es positivo o negativo. Positivo, entonces está hasta la izquierda, ¿sí? Ventrículo izquierdo es el problema, ¿sí? Entonces está a la izquierda. Entonces, ¿y qué es D2? Positivo. Entonces, obviamente se está acercando. Pero dice D3 negativo, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo marcaríamos la flecha aquí? Fíjense, si es positivo, entonces en este caso estaríamos hablando más o menos tiene que alejarse y al mismo tiempo ser positivo. A ver, está el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces es positivo en D1, o sea, tiene que ser a la izquierda, ¿sí? Pero el D2 es positivo. Entonces tiene que ser más o menos a la izquierda y D2 positivo, más o menos así. A ver, vamos a ver. Un poquito más arriba, sí. Entonces D2 se marca positivo, pero D3 es negativo, ¿no es verdad? Entonces la flecha está desviada a la izquierda por lo menos a unos 10 grados, porque D1 está bien, es positivo, D2 es positivo, pero D3 es negativo. ¿Se ubica? ¿O no? Entonces el eje está desviado hacia la izquierda a unos 10 grados. ¿Se ubica? Y ahí está, D3 negativo.